Bueno, buenas noches a todos, gracias por venir. La verdad que muy contento de estar acá en este espacio hermoso, Club Cultural Matieso, un sobreviviente de toda la serie de clausuras que se están viviendo en la ciudad y en el país después de Cromañón y de esta lucha que hay por la ley de centros culturales, un poco como para que estos espacios puedan seguir estando de pie, que son tan importantes, son autogestivos. Esto es clave resaltarlo siempre. Los que lo conocen saben que es un lugar increíble, tiene varios pisos, un auditorio para obras de teatro arriba, muestras de fotos, está muy lindo. Yo soy del barrio, así que un placer estar acá. Me presento para los que no me conocen, como dijo Lucho, me llamo Juan Ignacio Provéndola, soy periodista, laburo en varios lados, un poco el emergente de la situación del periodismo actual, ¿no? Que está tan complicada, tan precarizada. Tengo el honor de escribir en una trinchera hermosa como es el suplemento nuevo de Página 12, donde Lucho es el editor, para la suerte de todos nosotros. Después laburo en Radio Nacional, colaboro en el suplemento de Deportes de la Nación. Bueno, uno se va volviendo un especialista en casi todo, que es lo mismo que decir especialista en nada, ¿no? Porque el pan lo vas puchando en varios platos y va quedando más chiquito. Saqué este libro que se llama Rock Politik, es la relación entre el rock argentino y el poder político en estos 50 años que está cumpliendo el rock en Argentina. Lo saqué por Eudeva, que es la editorial de la UBA, editorial académica, un espacio muy piola para publicar un material como este. Tengo entendido que Eudeva nunca había sacado un libro de rock, así que un honor poder ser el primero en algo, ¿no? El primero en la vida de alguien. Y lo empecé a presentar el año pasado en el interior y a medida que se armaban las presentaciones, estuve en La Plata, en San Nicolás, Santa Fe, Rosario, Posadas, Tucumán, Tierra del Fuego también, Villa Gesell, Mar del Plata. Se armó una especie de girita rockera, en el sentido de que mi idea, por un lado, era que no fuera una presentación formal, ¿no? De libros como estamos acostumbrados nosotros, donde el autor se pone una corbata y está serio y el público tiene que sentarse y no puede opinar. No me gustaba eso. Yo no fui a muchas presentaciones de libros, sí fui a muchos recitales de rock. Esto es un libro de rock. Y en esa onda de buscarle la vuelta terminó apareciendo este formato, donde se presenta el libro en un lugar donde se puede beber algo, donde después toca una banda. En el interior generalmente eran bandas locales, y a medida que nos fuimos acercando a Buenos Aires surgió la posibilidad de invitar a músicos más conocidos, como el caso de Hugo Lobo, líder de Dancing Mood, con el que estuvimos presentando este libro en Pinamar y en Mar del Plata. Así que finalmente llegó Buenos Aires, la ciudad capital. Tenía ganas de hacer algo lindo, que sea entretenido para todos. Por un lado, agradecerle a Lucho por venir a moderar acá, a hacer este peloteo. Para los que no lo conocen, él, como dije, es el editor del único suplemento joven que queda. Antes, en una época, había varios. Estaba el Sí de Clarín, que cerró hace poco. Estaba el Vía Libre de La Nación, que cerró antes. Perdón. Sí. El suplemento Ni a Palos, que salía con Tiempo Argentino, y cuando el diario es vaciado, lo que ocurrió el año pasado o fines del anterior, se discontinuó, así que tampoco el Ni a Palos. Pero eso ya debe haber, ¿no? Alguno debe haber. Puede ser, no estaría mal, ¿por qué no? Así que Lucho es el editor del último suple joven que queda, uno de los pocos espacios en donde se releva la cultura juvenil, la que ven ustedes cuando vienen a Matieso, no la cultura under, no la cultura mainstream, no la que nos muestran los medios grandes comiéndonos la cabeza, sino que hay mucho espacio para bandas independientes, para obras de teatro, para libros. Para mí es un honor estar ahí y seguir estando ahí. Y me parecía que era un golazo poder tenerlo a él para que aporte también su mirada, ¿no? Como a él, al ser editor, es un tipo que tiene que estar permanentemente procesando las cosas que suceden, los fenómenos que ocurren, los procesos que a lo mejor se dan con tanta velocidad que uno no termina de formatearlos, ¿no? Y creo que él tiene esa habilidad, porque además de ser el director, es quien, nos aprueba las notas, las corrige, un poco que nos contiene las miradas, y eso está bueno. Y el broche final, que es la presencia de dos tipos que para mí fueron referentes, así como para la generación de mis viejos lo habrá sido Perón, ponele. Para mí, mi referente ideológico fueron las bandas de rock que escuchaba, y entre ellas, Los Violadores. Fuerte aplauso para
Así que bueno, muy contento de que bueno, ya han aceptado venir, son protagonistas del libro. Yo tengo una valoración muy buena con ellos y la verdad que para mí era una utopía poder invitarlos, sabiendo que bueno, Pil vive en Perú, Stuka bueno, vive en Martínez, pero en una época andaba por Estados Unidos, que la banda estaba dispersada y bueno, como justo se juntaron esta semana, tocaron el sábado pasado en Flores, mañana en Colegiales, surgió la idea de invitarlos y bueno, así que en un ratito más van a estar acá charlando con nosotros, pero bueno, esta era un poco la intro para que sepan de qué se trata este laburo, que estuvo rotando mucho por el interior y que ahora finalmente está acá en Buenos Aires. Espero que les interese un poquito esta bajadita que vamos a hacer, este entrelace que vamos a hacer entre rock y política, capaz que nos deja algo, nos dice algo, nos aporte una mirada. Y si no llega a pasar eso, bueno, disculpas, ya es tarde, ¿no? Si no pasa, después hay show y listo. Después tocan ellos y nos olvidamos. El rock tiene esa capacidad de solucionarnos los problemas y los aburrimientos a todos en casi cualquier contexto. Una relación mucho más estrecha de lo que los músicos y los políticos desearían que sepamos en algunos casos. A diferencia de casos donde el rock viene a contraproponer y a criticar y a señalar aquello que está mal en la política, como puede ser el caso de los Viola, también existen otro tipo de relaciones entre rock y política, entre músicos y políticos, mucho más oscura, si se quiere, mucho más solapada, oculta, porque obviamente entraña intereses para ambas partes. Un poco de eso también habla Juani en el libro, no solo de los casos de nuestros héroes musicales que vienen a proponernos ideas políticas con las que acordamos, sino también aquellos que funcionan de otro modo y que tejen sus intereses. A la hora de tal vez generar contratos o algún tipo de asunto con un gobierno, de ser funcional a cierta propaganda de un gobierno. Uno de los primeros aspectos que me gustaría preguntarte, Juani, es... Y bueno, dale, ya que estamos. Ya que estamos, ¿no? Nosotros nos han inculcado siempre la idea de que el rock, vamos a empezar al revés, de que la política es un acto que se realiza en pos del bien común, ¿verdad? Es como la idea clásica de la política ateniense de que uno participaba en una asamblea para resolver problemas de su comunidad y hacer una acción directa sobre eso. Todas ideas que van de acuerdo a un imaginario punk, la acción directa, esa serie de cuestiones. Ahora, lo que nos ha demostrado después la historia es que esa política que tiende al bien común termina siendo para beneficio propio de muchos políticos, para el enriquecimiento propio. Y por el otro lado, la música siempre ha funcionado como una expresión bohemia, ¿sí? Como algo que uno hace para solucionar algo que lo aqueja en su vida. Uno hace una canción para una piba, para quejarse contra un sistema de gobierno, un sistema económico. Y eso termina generando una conciencia que después va hacia lo social, ¿sí? Entonces, se da como esa doble tensión de que la política parece ser para el bien común, pero es para beneficio personal, y la música nace como expresión personal, pero termina generando nuevas ideas y nuevos pensamientos a nivel social. ¿Cómo opera estos asuntos en el libro? ¿Con qué te topás cuando empezás la investigación? Bueno, es complejo, es una gran manera de arrancar una respuesta cuando no sabes qué decir. Si yo estoy de acuerdo con lo que decís vos, también creo que la política y el arte en general y todas las expresiones que nos representan son mediadoras entre nosotros y la realidad, ¿no? Son mediadoras en nuestra percepción de lo que sucede. La política, bueno, vos lo mencionabas, como ejercicio data de miles de años y el arte también. Son casi inherentes a la condición humana. Diría que en la política y en la cultura y en el arte se expresa la condición humana, tal vez como en pocos otros espacios. Entonces, bueno, partiendo de esa base, era más fácil encontrar vínculos entre ambos. Si bien es cierto que los dos parten desde justamente premisas que parecen contradictorias, yo creo que bueno, en algún punto se encuentran, ¿no? Por ejemplo, siempre hay una pregunta que tiene que ver con cómo vemos
este acercamiento que tienen los músicos que vemos últimamente hacia expresiones políticas en donde ningún músico hoy ya se ruboriza en manifestar su simpatía partidaria o en aparecer en una foto con algún político. Y yo creo que ya metiéndonos más, ya viene Stuka, tranquilo amigo, ya viene. Yo creo que el rock fue evolucionando como fue evolucionando la sociedad, ¿no? Es decir, el rock surge como una expresión contracultural, es decir, apartada de lo que dictaba el sistema, las instituciones, los padres, el colegio, la política, la ley. En una época en donde las instituciones eran a lo mejor poco representativas del bien común, ¿no? O de las necesidades de la comunidad. Después con el tiempo, estamos hablando de la década del 60, después con el tiempo creo que la política se volvió más apetecible para la práctica ciudadana, sobre todo después de la vuelta de la democracia, y el rock en ese aspecto creo que evolucionó al mismo nivel que la sociedad, ¿no? Y empezó a ver a la política como un interpelador válido y ya no como un sector al que hay que contradecir por el solo hecho de ser política. Y ahí, bueno, el rock empezó a separar un poco y a distinguir qué es aquello de la política que es nocivo y que es dañino, y qué es aquello de la política que vale como herramienta, ¿no? De transformación, o como herramienta para bueno, mejorar la vida de la sociedad. Entonces, bueno, hoy encontramos un apareamiento entre el rock y la política que no nos sorprende, pero volviendo a la cultura y la política, ¿qué hubiese sido del arte renacentista sin el mecenazgo de los Medici, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo claro de la política involucrándose, hasta inclusive pidiéndole a Leonardo da Vinci o a Miguel Ángel, pidiéndole cómo querían que sean las obras, ¿no? La obra cumbre de Miguel Ángel es la pintura de la Capilla Sixtina, y eso fue un pedido que le hizo el poder clerical de ese momento. Todo esto para decirte que es una respuesta difícil de encontrar. Me parece que es muy válida la pregunta, siempre son a lo mejor más interesantes las preguntas que las respuestas, y en este camino de tratar de atar al rock y la política, bueno, uno va transitando un campo minado, ¿no? Donde no siempre nosotros los periodistas, los investigadores, siempre tendremos como a categorizar las cosas, y al categorizar uno a veces termina cerrando conjuntos de individualidades que a lo mejor por separadas no son tan parecidas entre sí, pero uno para poder caracterizar tiene que clasificar por categorías, ¿no? Bueno, no sé si se entendió, si no arrancamos de vuelta. ¿Qué pasa con... Juani está hablando de las representatividades perdidas y las representatividades encontradas. En algún momento todos empezamos a descreer de la política. En nuestra vida privada, por ahí pasa en la adolescencia, donde empezamos a escuchar música que nos lleva a replantearnos, pará, esto que estamos viviendo, la verdad que es una cagada, no nos gusta vivir así. Creo que un poco de ahí viene nuestra adoración por la música punk, más allá de por las canciones en sí. Ahora, ¿qué pasa cuando ese desencanto político nos convierte en personas que dejan de interesarse en la política, que dejan de participar? Y le dejamos el lugar a esos tipos que siguen haciendo que el sistema de vida sea una mierda. Ahí vos, ¿qué considerás respecto del rock? ¿El rock te puede acercar a la política? ¿El rock puede aislarte de la política y convertirse como en tu único asunto? ¿Cómo lo ves? Y también con los testimonios que levantaste. Una vez le pregunté a Pettinato en una nota que hicimos para el Suple, ¿no?, sobre rock y política, le pregunté más o menos esto que me preguntabas vos, qué opinaba él, y él me dijo algo así como que el rock es político cuando te hace pensar. Me pareció una reflexión bastante interesante para arrancar, ¿no? Pero después surgen dudas nuevamente. ¿Alguien leyó a Foucault, acá los que están presentes? Vigilar y castigar, bueno... Michel Foucault, que era un sociólogo francés, en Vigilar y castigar, cuenta algo que tiene que ver con esto, ¿no? Con que el poder dominante, ¿no?, el arquitecto del poder, como lo plantea la película Matrix, que está inspirada en Vigilar y castigar. Foucault dice algo así como que quienes nos dominan no solo dominan el poder, sino que también dominan nuestra manera de normalizar la rebelión. Entonces, a lo mejor nosotros estamos creyendo que participamos de un espacio de resistencia, y en realidad en donde estamos es en un corralito, en donde el propio poder nos introduce para hacernos creer que estamos resistiendo o que estamos molestando a alguien. El rock ahí me parece que, sin haber leído a Foucault, es muy Foucaultiano, ¿no? Porque se mece un poco en esa duda o en esa diáspora de
Digo, la resistencia que generamos, ¿sirve para resistir o sirve para que el poder nos deje ahí en un costadito y diga, bueno, ustedes hinchen las bolas acá y sientan que están molestando y en realidad son un ladrillo más en la pared? Después, bueno, la solución siempre está en ir a las particularidades, ¿no? Hay artistas que tienen un compromiso político más acendrado, que bajan una línea más edificante, tipos que predican con el ejemplo y no solo con las letras. Acá preguntan, ¿qué casos, por ejemplo? ¿Hay casos de políticos que se han presentado a elecciones, casos de políticos que han tomado cargos públicos? De rockeros me decís. Sí, de rockeros, no de políticos, perdón. Bueno, han habido músicos que han tenido inclinaciones políticas de tipo ideológico y recién en los últimos años vimos un fenómeno de participación. Bueno, el cantante de Las Manos de Filippi, el Cabra de Vega, es un ejemplo. Aplausos para el Cabra. Es un ejemplo, bueno, de un tipo que siempre tuvo una militancia trotskista, ¿no? Involucrado al Partido Obrero y que en los últimos años hasta se animó inclusive a poner la cara y presentarse en particular como candidato a legislador de la ciudad. Después hubo otro ejemplo que nosotros lo levantábamos como paradigma y que ahora medio que esa bandera la tuvimos que desmontar, que es la de Cristian Aldana, ¿no? Líder del Otro Yo, que él participó, bueno, en las elecciones del 2015 como candidato a legislador por la ciudad del Frente para la Victoria y después, bueno, empezaron a aparecer una serie de denuncias por abusos sexuales que lo llevaron a él a hoy estar preso. Entonces, bueno, ahí a nosotros nos pone, a los que analizamos la relación entre el rock y la política, nos pone también en una situación incómoda, ¿no? Porque dijimos, claro, ¿cómo no lo vimos en ese momento, ¿no? ¿Cómo no lo pudimos advertir? Bueno, no lo sabíamos, lamentablemente. Es un fenómeno que está recién emergiendo, pero después también está con el ejemplo de la ley de la música, que lo vamos a mostrar con unas fotos, cuando un colectivo de músicos empezó a participar para ver si podían cambiar el sistema justamente a través de las herramientas que le da el sistema, es decir, a través de una ley, de la creación de una ley, que fue en este caso un proyecto de ley, que fue, bueno, empujado por un colectivo de como 100 músicos, los cuales lograron generar la atención de los legisladores y, bueno, de hecho lograron la media sanción de la Cámara de Senadores por unanimidad. Después, lamentablemente, en diputados no se trató, en la Cámara de Diputados no se trató y perdió estado parlamentario. Esto quiere decir que ese proyecto que estaba analizándose en el marco del Congreso terminó saliendo de ahí. Pero bueno, hay algunas iniciativas que me parecen saludables en el sentido de que los músicos empiecen a buscar un poco la autoorganización, cuando justamente el rock parecía todo lo contrario, ¿no? Parecía un ámbito desorganizado, donde el músico era el bohemio que se subía con la guitarra a tocar y no se interesaba ni por los contratos de las discográficas, ni por el sistema de leyes que lo contenía. Yo creo que es un fenómeno que está en movimiento, ¿no? Que todavía no terminó de adquirir su forma, pero creo que más temprano que tarde, y sobre todo con la situación política que estamos viviendo, que más temprano que tarde van a precipitar los hechos, creo que va a haber una participación de los músicos en el cambio de escenario para que ellos mismos puedan propiciar unas normas que les faciliten la práctica y no tan solo quedarse en la de tener que estar criticando y esperando que el político o el líder político o el dirigente les resuelva los inconvenientes. Si nosotros como artistas, como músicos, si los músicos Bueno, vos sos músico también, así que... Pero al margen, vamos, hay músicos allá, están los pibes, los animalitos, hay mucha gente muy adorable. Si los músicos no se reconocen como parte de la sociedad, no se reconocen primero como trabajadores, ¿cómo pueden después organizarse? Digamos, si nosotros tenemos en nuestros trabajos, en la fábrica, en la empresa, en el diario, donde sea, una participación política minúscula, que son nuestras asambleas en los lugares de trabajo, una reunión de un sindicato, si tu sindicato está del lado de los trabajadores, con más razón aún, y van a quedar en esta situación de hacer el comentario jocoso al sistema. Y eso, la verdad, que no estaría resolviendo nada. Que vos vayas al show de Charly García y le digas Charly Careta o no resuelve nada, no estamos cambiando nada. Entonces, los músicos empiezan a organizarse. El modo de que las cosas cambien es organizarse, que es lo que está planteando Juani.
¿qué experiencias de organización de los músicos encontraste, organizaciones políticas, a la hora de investigar para el libro? Bueno, una experiencia interesante era esta que comentábamos recién, la Unión de Músicos Independientes, ¿no? Que fue un colectivo de trabajo muy interesante porque sobre todo convergían músicos que tenían distintas inquietudes políticas, ¿no? Entonces fue interesante ver cómo de repente lograron un trabajo que a lo mejor en ámbitos institucionales como el Poder Legislativo es más complicado, que personas con distintos colores políticos se pongan de acuerdo. Esta me parece que fue la expresión más interesante. Hubo otras experiencias anteriores, ni bien asumió Menem, hubo otro colectivo de trabajo de músicos que intentaron acercarse y bueno, fue una reunión muy famosa, sobre todo porque los músicos recuerdan que Menem le dijo algo así como: yo los recibo, los atiendo, ustedes plantéenme lo que quieran, que de todas maneras yo voy a hacer lo que me parezca conveniente, ¿no? Entonces, bueno, se hizo complicado. Después en los 90 lo que pasó es que músicos que querían a lo mejor unir sus esfuerzos se adhirieron a organizaciones sociales que no estaban en la música, por ejemplo, los primeros acampes piqueteros, después ya lo vamos a ver en alguna foto, y creo que esa experiencia fue muy pedagógica para ellos. Participaron, bueno, lo de la mano de Filippi, La Renga, muchas bandas. Fue pedagógica porque a ellos les dio una información muy importante para saber cómo podían organizarse a la hora de, bueno, tomar medidas que van en contra de la ley, como cortar una calle, como tomar una fábrica, y ese tipo de cosas. Después hubo otra experiencia un poco graciosa que se llamaba Músicos con Cristina. Estaba Isabel de Sebastián del grupo Metrópolis, bueno, otros que ya no recuerdo. Lamentablemente ellos mismos se ataron su certificado de función con el nombre, porque al ponerse Músicos con Cristina, el día que Cristina dejó el poder, ese colectivo un poco que perdió sentido, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, creo que es un proceso que se está dando, que está en movimiento y que creo que va a ir alcanzando otro músculo más importante en el futuro. Bueno, el libro de Juani, que es este que está acá, Fui yo. arranca. No, fui yo que te tocó. Arranca, como él decía, hace 50 años y termina hace unos meses. ¿Sí? Es todo un recorrido por las relaciones que ha tenido el rock con el poder político. Desde Charly García en la Casa Rosada con Menem, horrible, a casos mucho más recientes, como él decía, lo de los músicos autoconvocados, a experiencias autogestivas recientes y también candidaturas como la de Aldana, como la de Cabra y como también la de Pecho. Esas dos, a Pecho también. A partir de la de Cabra, la de Pecho. Juani, pero ¿qué pasa? Vos como periodista lidiás, o sea, además de todo lo que tienen en común y en contra los políticos y los músicos, hay algo, que es que en sus consortes, en su cercanía, siempre hay un periodista, ¿sí? Siempre hay un periodista tratando de sacarle una declaración al político o al artista. Bueno, Juani es periodista, lo es hace muchos años, y ha entrevistado a muchos músicos, Pil y Estuca, entre muchos otros. ¿Qué te pasa cuando vos te vas al encuentro de un músico, por ahí a la espera de que él tenga una postura política? ¿Qué pasa con los músicos cuando les preguntás por política? ¿Se comprometen, no se comprometen? Bueno, hay de todo. Generalmente los músicos de rock aceptan de buena gana esas preguntas, ¿no? Porque en las preguntas políticas también ellos pueden, o las respuestas a las preguntas políticas ellos pueden transmitir su discurso también, el discurso narrativo que llevan adelante en las canciones, pero también sucede lo contrario. Y si me permitís voy a contar una experiencia que nos pasó a los dos juntos cuando hicimos una nota. Cuando hay elecciones siempre en el Suple No hacemos una nota sobre el rock y política en donde ponemos a los músicos actuales un poco a opinar, a ver qué es lo que piensa el rock en ese momento sobre lo que sucede en la política, que es un poco también entender qué es lo que piensa la juventud sobre la política. Y en las últimas elecciones, la del 2015, convocamos a músicos independientes y yo me encontré con una sorpresa un poco triste, que era que muchos no quisieron hablar, ¿no?
como que músicos que tienen letras súper politizadas, bandas independientes, se excusaron de participar porque dijeron algo así como que bueno, la cosa está complicada y si opinás de un lado te bardean mal del otro, que bueno, un poco, digamos, el debate político es ese. Cuando vos opinás blanco, el que tiene la remera negra no le va a gustar. Ese es el juego. Y a mí me causó un poco de decepción porque eran tipos que hicieron o sostienen su carrera en base a cierta ideología o cierta ideologización política, y me dolió porque creía yo que el espacio, el Suple No, es un espacio muy puro, muy sano, en el sentido que nosotros no los incitamos a que digan una cosa a la otra. Si bien es un diario que muchos sabemos, es un suplemento que está en un diario que muchos sabemos, Página 12, bueno, ha tenido una línea editorial muy clara, pero nunca nosotros hemos instigado que un músico hable o deje de decir algo. Entonces, al darles ese espacio y que ellos no lo aprovechen y lo rechacen cuando en otras épocas del país tantos músicos hubiesen querido hablar y no tenían dónde, me pareció raro, y ese silencio me terminó diciendo tanto o más que lo que dijeron otros que participaron. Entonces me pareció muy fuerte cómo los músicos, digamos, que son tipos que están en contacto con la gente, con los jóvenes, con el público y demás, cómo quedaron tapados por lo que se llama la grieta, ¿no? Y cómo ellos no pudieron surfearle, no pudieron ponerse por encima y poder opinar sin el miedo a que el que opine distinto, bueno, disienta, que es parte de este juego. Así que, bueno, ha costado. Ahora, bueno, todos nos sentimos un poco movilizados a opinar. En tu libro, Juani accedió a documentos secretos de la policía, documentos clasificados, donde se analiza a los jóvenes, se analiza a los movimientos juveniles, se analiza la música punk, se analiza a los hippies. Digo, la policía estuvo haciendo inteligencia sobre los movimientos juveniles, digamos. Estuvieron infiltrados en los recitales, en festivales. Toda esa documentación aparece en el libro de Juani como anexo, es una documentación a la que él accedió. Y nada, ¿qué te pasa con eso? ¿Qué te pasa cuando te enterás que la policía, digo, que eso que vos pensabas que era una paranoia, no, que realmente la policía estaba investigándote y persiguiéndote? Sí, bueno, esto fue increíble. El libro ya estaba a punto de imprimirse, ya estaba en la imprenta, y hay un organismo de derechos humanos muy piola, se llama Comisión Provincial por la Memoria, es uno de los más importantes del país, es de la provincia de Buenos Aires, y ellos tienen bajo su custodia todo el archivo de un organismo de inteligencia de la bonaerense que fue cerrado en el 98. Lo tienen bajo su custodia para utilizarlo justamente en juicios contra los espías y en juicios contra delitos de lesa humanidad, y me cuentan que había un legajo que era de espionaje y rock. A mí me sonaba muy capuzotiano todo eso, y resulta que era real. Resulta que había espías en recitales de Almendra, en recitales de Los Redondos, había espías en Parque Rivadavia cuando se juntaban los punks en la década del 90, y era muy gracioso ver cómo en el lenguaje policial los espías trataban de interpretar eso sin entenderlo, ¿no? Bueno, se constituyen 5 melenudos que beben cerveza con ropas oscuras, era un delirio. ¿Se inyectan marihuana? Sí, se inyectan marihuana. Era muy delirante, pero una vez pasada la risa me invadió el terror, ¿no? De decir, digamos, hay tipos espiando estas cosas. Digamos, si nosotros nos enteramos de estas tareas de espionaje, ¿cuántas otras sucedieron y no nos enteramos, ¿no? Y a lo mejor inciden en que, a lo mejor, no sé, detengan a un músico en una esquina o a alguien en una esquina y uno no sabe por qué lo detienen y resulta que lo detienen porque un espía lo está... Cuando uno dice un espía no estamos hablando de películas estadounidenses donde hay un tipo con un sobretodo y gafas. Es un pelotudo que camina en chancleta por la calle, que trata de disimularse y que está mirando 3 horas hasta que dice, listo, este es el momento en el que lo agarro, ¿no? Y son mecanismos que se cumplieron 41 años del último golpe de Estado, y 30 y pico de años de la vuelta de la democracia. Se han desmontado un montón de mecanismos que utilizaba la dictadura para ejecutar sus delitos de lesa humanidad, y uno de los pocos que todavía no fueron desmontados son los de los servicios de inteligencia, porque justamente las leyes que los mantienen vigentes les permiten no rendir cuentas ante el Estado. Digamos, cualquier institución del Estado tiene que rendir cuentas ante otros estamentos del Estado. Como dice una canción que muchos conocen, como dice Lara del Corregidor, ¿no? Que nos pueden meter un chip en la cabeza para controlarlos. Hoy, bueno, puede ser real, pero hace 35 años parecía un delirio, y los que escuchaban a este grupo y no eran fanáticos de este grupo los tildaban de dementes, de descarriados,
de pervertidos, y el tiempo les terminó demostrando la razón. Así que bueno, me parece que es un buen momento para invitarlos a charlar, a ver si quieren contarnos un poquito. Bueno, buenas noches, Estuca, Pil, Enrique, Gustavo. Gracias por estar acá, por armar esta mesa intelectual del rock y del punk, ¿no? Un poco la idea era invitarlos a este juego, a sacarlos un ratito de la música para pasar a otro plano que es intachable, que fue intachable en la carrera de ustedes, que es el plano de las ideas, ¿no? El plano intelectual, unas letras que yo las leo y me parece increíble. Bueno, cómo advirtieron y se anticiparon a muchas cosas, pero fundamentalmente la info que manejaban en ese momento. Ustedes hablaban de cosas que para saberlas había que acceder a lecturas, a libros. ¿Cómo llegaron a toda esa información que ustedes manejaban? Leíamos todos de chico, buenas noches. Leíamos de chico y nos pasábamos los libros. Comprábamos muchos libros de edición Minotauro, que era ciencia ficción americana o Sí, cuando me hacen esa pregunta digo lo mismo, existían los libros, es decir, no es que nosotros inventamos tampoco mucho, lo que pasa es que leíamos cosas que la gente... Que estaban quemados. Bueno, habría que buscar por los costados, no era que ibas a comprar, es como ahora, viste, que no vas a... Si te comes la televisión, como la que hablabas Dios, que la gente no sabe ver los medios, no se le enseña a la gente a ver medios, van a comerse la primer mierda que le dan. Pero bueno, nosotros éramos tipos que no sé por qué encontrábamos cosas por los costados, y así encontramos libros, no sé, como 1984, La Naranja Mecánica, que estaba prohibida. En mi caso particular, La Naranja Mecánica fue muy especial porque el hecho de que esté prohibida la película, dije, a la mierda, esto debe ser algo importante. Y primero, bueno, me preocupé por ir a verla a Brasil, me acuerdo que era muy gracioso, porque la censura, si bien en Brasil no había la censura política que había acá en Argentina, estaba la censura sexual, ¿no? Del sexo. Entonces, mientras estaban violando a la mina, la revoleaban por el aire, a las partes íntimas le pasaban un circulito negro. Entonces, en vez de ser una escena dramática, terminaba siendo graciosa, ¿no? Cosas que eran ridículas. Y bueno, y a partir de ahí descubrí los libros, ¿no? De Anthony Burgess y todo lo que es la ciencia ficción de los años 50, que es maravillosa, que es un poco con lo que contamos en el mundo que estamos viviendo hoy, tanto para bien como para mal. También íbamos a la Cinemateca Hebraica, por ejemplo, en la calle Sarmiento, a ver ciclos de cine, Buñuel, Pasolini, Antonioni, que eran tipos que tenían cosas pesadas. Era cine de arte en ese momento, ¿no? ¿Y cómo nos llegó a nosotros? Es un poco la pregunta, ¿no? Del millón, ¿no? ¿Cómo nos llegamos? Yo creo que éramos tipos diferentes, éramos ávidos no sé, de algo diferente, ¿no? Estábamos hasta aburridos lo que daban todo el día, como pasa ahora. La gente no se aburre ahora, no sé por qué, ¿viste? Como que hay una falta de una conciencia de divertirse antes de comerse la primera mierda que te dan, y ahora no está ocurriendo. Y lo primero que creímos, por eso fuimos adelante, que no teníamos futuro. Sí, lo creímos así, lo creímos. No tenemos futuro, entonces vamos a hacer algo para... Eso es no futuro, no es que no podés salir, sí que podés salir, pero el día que te marcás que no tenés futuro, podés salir de eso. Hay un episodio que es central en este libro, que es el recordado Festival de la Solidaridad Latinoamericana, que se hizo en 1982, con muchas bandas de rock, las más conocidas del momento, con fines supuestamente benéficos, y en donde hubo dos artistas que se negaron, ¿no?, a participar, dos grupos que se negaron a participar de ese festival, que fueron dos grupos muy diferentes entre sí, Virus y Los Violadores. Y es muy interesante cómo los grupos que participaron de ese festival, con el tiempo, se excusaban diciendo algo así como, bueno, es que en realidad, que por otro lado era cierto, en realidad nosotros no sabíamos lo que pasaba, ¿no? Había mucha gente que no sabía lo que pasaba, eso es real. Pero bueno, estaban ustedes que sí sabían lo que pasaba, ¿no? Bueno, cuéntenle si quieren un poco a la gente. Hay una foto increíble donde están ustedes con Virus y de fondo un Falcon gris. Sí, y, bueno, ¿cómo y fue una esa bandera de Gran Bretaña. La publicidad de las Malvinas, y vamos ganando. No, decía ahora o muerte. Hay una foto que se sacó durante la guerra. Tal cual. También lo que recuerdo es que estábamos ensayando el día ese en mi casa. Y pusimos el televisor y vimos el festival. Y no quiero decirlo, pero un músico dijo, firmen los chicos con los gatillos. Y uno dijo, esto eran los hippies, qué no, lo raro es que el tipo que estaban en el rock... Que no voy a decir que el músico fue, pero dijo, los chicos firmes adelante con la mano en el gatillo. Triste, fue muy duro.
Porque fue... ¿Y eran unos garcas o eran unos imbéciles? Una de dos. Porque si estás en el rock tenías que estar informado de lo que estaba pasando. No podés ser tan pelotudo de no darte cuenta. Nosotros nos dábamos cuenta, bueno, no quisimos formar parte, pero había otros que evidentemente ya tenían un kiosco armado, me parece. No era habitual que circulase esa información, digamos. Eso empieza un poco con ustedes y con bandas que después siguen tomando el modelo de Violadores o de otras bandas de lo que era el Pero under de esos años. Vos salías a la calle y en un momento había un patrullero con un camioneta del ejército. Y te paraban y si eran dos personas, te decían de dónde lo conoce, de dónde viene. Era una persecución, era una Gestapo la que había en la ciudad. Era, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta? Todo el mundo se daba cuenta. Se la tomaban con la gente más joven, pero lo veíamos todo el tiempo. Por suerte cambió el país, no están esas cosas. Pero fue un momento, un lugar, yo al menos lo recuerdo como algo muy, muy oscuro, medioevo, y las cosas malas, mejor olvidarse también, ¿no? Sí, mejor olvidarse de ciertas cosas. Sí. Solamente traerlas a colación. Un día lo cagaron tanto zapatadas en el orto a Piltrafa a la comisaría, le sacaban las tachas, la tiraban al piso y le decían agarrala. Y este se agachaba a agarrarla y le puso patada en el orto contra la pared, boludo. No, la historia se hicieron como 10 veces. Que uno traerlas a colación de esto para recordarlas para que no vuelvan a suceder, ¿no? En ese afán de tomar el no futuro como una bandera no para morir al otro día, sino para buscar la salida, ¿proyectaban a largo plazo ustedes? ¿Se imaginaban cómo podía ser el mundo dentro de 30 años, más allá que hay letras futuristas y demás? ¿Imaginaban que ese estado de situación iba a ser para siempre? Íbamos andando y cuando teníamos el primer disco empezamos a componer para un segundo y todavía no habíamos grabado el primero. Entonces se veía que teníamos algo, y que teníamos química entre nosotros, muy, muy importante. A nosotros nos forjó la aspereza, nos forjó las dificultades. Tuvimos un underground muy, muy duro y eso nos fortaleció, nos hizo hermanos de la vida, ¿no? Sí, en la vida cotidiana no vivíamos el día a día, creo que no proyectábamos absolutamente nada. Después que éramos pibes con una imaginación bárbaro, de verdad. Pues ya hablábamos de cosas como el corregidor, que es lo que está pasando ahora, hablábamos de viajes espaciales, con tal de salir de esa realidad de mierda que estábamos viviendo, ¿no? Era un poco como creo que un mecanismo de defensa que teníamos. ¿Cómo ven ahora esta nueva sensibilidad que hay, sobre todo en las generaciones actuales de músicos, ¿no? Que se ven más interesados en participar activamente de política? ¿Cómo lo ven? ¿Alguno conoce algún político honesto, loco? Tráigamelo acá que le chupo la pija y me hago puto. Y si es mujer, mejor. Bueno, te presento a Luis Paz, intendente de Loma de Zamora. Sí. No, pero la pregunta no era tanto de los políticos, del acercamiento de los políticos hacia los músicos, sino de ciertos músicos y de rock en particular, que hoy se sienten más interpelados por el discurso político, ¿no? A ustedes no les pasaba, al menos no con el discurso político nacional. Bueno, vos tenías ideas de izquierda. Pero, por ejemplo, que la gente que toca para un partido, eso... En todo ese arco... Eso es bravo porque... En todo ese arco que va desde los que tocan un partido hasta los que participan de una toma de una fábrica, por ejemplo, ¿me entendés? Sí, eso ya es las manos de Filipe y toda la Exacto. gente de La Renga o Jauría. Está bien, perfecto, comprensivo, muy bueno. Yo hablo por ejemplo, lo que cuando pasan las campañas políticas, todos los partidos usan a los artistas se dejan usar, tocan en municipios que quizás la gente carece de cloacas y el artista cobra un montón de dinero y pasa el artista, está bien, es bueno que los municipios coloquen artistas, ¿okay? Pero a un precio elevadísimo, y pasó el artista y la gente sigue sin cloaca. No resuelven nada, ponen a un tipo a cantar idioteces y sigue todo feo. Hay una palabra para eso, demagogia. Sí, demagogia y corrupción, porque siempre los números se elevan en el sonido, en las luces, se suelen elevar los municipios y lo utilizan mucho en los fines cuando son campañas para presidenciales o de diputados. ¿Ha recibido algún tipo de ofrecimiento en ese sentido para tocar con algún político, alguna campaña?
Ya sabemos que dijeron que no, pero... No, somos políticamente impresentables. ¿Te imaginás los violadores, boludo, tocando un programa de Zamora? Quedamos como el orto si lo banca la municipalidad, boludo. Era así de corta. Yo no sé, ¿de dónde vos sos, nomás de Zamora? ¿Cuánta guita hay? Capaz que lo pienso. No. O sea, nosotros somos gente que casi no tenemos ninguna estructura como para que alguien nos llame, no es una banda que momentáneamente hace un show, pero no es una banda con una estructura que es ubicable. Es bien, somos lindos en la Plaza de la Plata tocando para toda la familia, los violadores, bancados por la gente el se está municipio, ¿no? ¿A vos qué te parece? ¿En qué lugar? ¿En La Plata dijiste? No, ¿dónde? Una plaza cualquiera. En una plaza. Tocando para la familia. Bueno, pero tocamos en la Plaza San Martín. En Francia, en la Plaza Francia tocamos. Sí. La Plaza Francia. La Plaza Francia, sí. ¿En qué año fue, Piri? ¿En una convención hippie? No, mucho después de los hippies, pares, boludo, no. Dale, somos viejos, pero no tanto. No te hablo de los 60. 1989. Claro, finales de los 80, tal cual. Sí. Pero los hippies tenían unas cosas... Los hippies se metieron, los hippies americanos contra la guerra de Vietnam y se desnudaban y tomaban ácido. Era una forma de rebelarse. Y salieron muy buenas canciones, los hippies, buenas cosas. ¿Por qué? No, lo criticaba de los hippies que eran medio que no hacían un carajo, ¿viste? Pero era la inacción de los hippies. Pero en el fondo que yo siempre digo que los punks somos unos hippies que nos pusimos rabiosos en ese sentido, ¿viste? Porque hicimos cosas a ese mismo nivel. Pero es fantástico escuchar a Donovan, a Dylan y... Sí. Es lindo la música folk, ¿por qué no? De verdad. Ahora, ustedes, los dos vivieron afuera, Stuka en Estados Unidos, Pila en Perú. ¿Y qué pasa ahí digamos, conocieron otros músicos que se interesaran por la política? ¿Y qué pasa, Estados Unidos, un país que históricamente acá puteamos, ¿no? No nos gusta en líneas generales. Y Perú, un país que desconocemos bastante. ¿Qué pasa ahí en esos lugares? Ocurre que es como todo, ¿no? La falta de información hace que se masifique la data, ¿viste? Que los medios te venda que Estados Unidos es malo. Estados Unidos en realidad ni siquiera es un país. Estados Unidos son 48 estados totalmente diferentes, que en uno, por ejemplo, es totalmente socialista y el otro son unos nazis hijos de puta. Tenés, por ejemplo, Utah, donde están todos los mormones, que es una mierda, y ahí al toque está Washington, que es el estado más socialista, que no es el estado más socialista de Estados Unidos, donde no hay problema con la inmigración, donde nunca se metieron con los inmigrantes, donde tenés comida gratis cada media cuadra, tenés autos totalmente gratis para todos que son comunitarios, tenés una sociedad que la gente no conoce y que forma parte de Estados Unidos, y también tenés una mierda en Estados Unidos, que es otro estado. Es decir, no hay que masificar, hay que tratar de informarse antes de hablar pelotudeces. Y con respecto a Perú, es otro país de Latinoamérica que yo me siento muy cómodo, es mi segundo hogar, a veces es mi primer hogar, y vivo cerca del mar, y bueno, cuando tengo ganas de ver inmensidad, profundidad, me voy al mar, estoy a 20 minutos, y eso para mí es fantástico. Hace 31 años hicieron una canción que nos sigue sugiriendo al día de hoy a todos que mejor es estar más allá del bien, más allá del mal, ¿no? Mejor es estar más allá. ¿Dónde es el más allá hoy? En donde podamos ubicarnos en un mundo que es tan desigual y que está tan a la vista, ¿no? Es muy difícil que alguien diga que hoy no sabe lo que pasa. ¿Cuál es el lugar en el que nos podemos ubicar y no perder la integridad? Yo creo que con la tecnología que tenemos ahora podemos solucionar todos los problemas, nada más que la cantidad de intereses creados que hay en el mundo hace que no se haga. White democracy, ¿no? Sí, ya sé. Sí, nunca elegimos a nadie para que cambien las cosas, en realidad. Lo único que hacen es dejar las cosas exactamente igual que como estaban antes. O peor, sí. En realidad, Argentina es uno de los pocos países que cuando te vas y vivís mucho tiempo afuera y volvés, te da pena, loco. Bueno, muchachos, agradecerles por haber venido, muy contentos, estamos muy contentos todos de tenerlos acá. Vamos a tocar un poco. ¿Van a tocar un poquito? ¿Van a tocar un poquito? Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente, cordialidad, fútbol, asado y vino, son los gustos del pueblo argentino. Censura vieja, obsoleta, en fin, revistas, historietas,
chetas y aburridas. ¿Dónde está la diversión perdida? A la vuelta de tu casa, represión en el kiosco de la esquina, represión en la panadería, represión 24 horas al día. Semanas largas sacrificadas, trabajo duro, muy poca paga, desocupados, no pasa nada. ¿Dónde está, bestias, la igualdad lograda? Represión que te aniquila, represión que no se olvida, represión que nuestras vidas, represión. No. Represionar. ¡Hey, hey! Yo no quiero represión. Detestamos a la represión. Nos cagamos en la represión. Represión, no, no, no. Represión, no, 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 no. Represión. Yo no quiero represión. Represión. 1, 2, 3, va. A la vuelta de tu casa, en el kiosco de la esquina, en la panadería, represión, 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 represión. Buenas noches. Mañana nos vemos, gracias. Okay. Hasta mañana. Chicos, muchas gracias. Los esperamos a todos mañana. Le hacemos un quilombo tremendo.